Acordé ahora. Bueno, hoy vamos a abordar el capítulo 7 y vamos a concentrarnos del versículo 17 al 29. Sí, ya habíamos estudiado los primeros 16 versículos. Entonces, eh, ¿por qué es muy importante? Bueno, la porción de hoy es muy importante porque Esteban está dando su defensa, ¿se acuerdan? Y él no Ujú. está contando la historia de Israel simplemente para demostrar que él sí sabe de la Biblia, ¿no? Él está respondiendo a acusaciones muy graves. Entonces voy a intentar hacer algo nuevo hoy. Vamos a ver si me sale. Ustedes me dicen si se ve bien. Es una pizarra blanca. ¿Se ve? No. ¿Sí se ve? Es una pizarra Está blanca. cargando. Ah, ok. ¿Ahora? En mi caso, ajá, ya. Y ahora sí. Ay, genial. Bueno, vamos a ver si le puedo sacar provecho. El otro día estuve averiguando cómo se usaba este y vamos a ver si podemos sacarle jugo. Entonces, estamos hablando de la defensa de Esteban. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las cosas por las cuales acusaban a Esteban? ¿Cuáles eran sus delitos y pecados? Decía un amigo mío. Eran dos. Blasfemia. Casi, casi. Casi, casi. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Ujú. No podían debatir los prodigios y señales que él hacía. Ajá, sí, pero no era tanto el problema de los prodigios. Le inventaron, bueno, le dijeron que habían dos cositas por las cuales él era un hereje. Sí, estaba No, hablando en mire, contra de Dios. ¿Cuáles eran las dos acusaciones? que habían oído hablar de palabras blasfemas contra Moisés, esa era, ¿no? Contra Moisés, exacto, Ajá. ese es uno. Y también contra Dios. Y casi, casi Déjenme. también contra Ajá, Moisés y contra, Dios, sí, ahí lo dice, en Hechos. había, era específicamente algo más, mm, Dice el 13, presentaron testigos falsos que ajá. dijeron, este hombre habla continuamente en contra del lugar santo y de, Ajá, contra el templo, y de ese la era, Jerusalén. y contra Moisés, ok. Esas eran las dos acusaciones, ¿verdad? Las dos cosas que teníamos. Entonces, ¿por qué era una acusación muy grave contra Moisés? Porque era el gran legislador. Y el templo era el lugar donde se reunían para adorar al Señor. Entonces, esas son las dos cosas que hacían que supuestamente Esteban era un blasfemo. Entonces, vimos la primera parte de la defensa, donde él precisamente nos enseña que desde el inicio el plan de Dios era una alabanza mucho más allá de un lugar. Y Ajá. también vimos que el plan no era eh, las tradiciones, ¿verdad? O sea, nos presenta este Dios que no podíamos encajar en una cajita, ¿no? No podíamos meterlo allí. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Esteban mostró ya que Dios se manifestó a Abraham, ¿se acuerdan? Cuando todavía Ujú. estábamos en Mesopotamia, cuando acompañó a José en Egipto y cumplió todos sus propósitos en la tierra de Canaán. Entonces, esas eran las grandes señales que teníamos en la primera parte, ¿ok? Entonces, vamos de una vez a la porción de hoy. Vamos a revisar. Primero, vamos a ver Hechos. Vamos a ver si lo logro. Hechos 7 del 17 al 19.
Después vamos a ver Hechos. La segunda sección sería Hechos del 7, del 20 al 22. Y finalmente Hechos del 23, 1 en 3. 23, ¿verdad? Sí, del Sí, 23 al 29. 23. Ahora sí. 29. Ahí están. Vamos a ver estas tres secciones hoy. ¿Algún valiente para la primera? ¿Del 17 a dónde? Al Del 19. Yo lo 17 al leo con mucho gusto. 19. Después ocupamos otro valiente del 20 al 22. Y finalmente uno del 23 al 29. Yo igual voy a poner el texto aquí y lo vamos viendo juntos, ¿sí? Ok. A Del ver, 20 al 22. Bueno, si quieres yo. Ok. Te pongo entonces, mi hermana Leida, Vale. aquí, por aquí. Está claro. Ajá. Y nos falta alguien del 17 al 19 y del 23 al 29. don Rodolfo. Hola, mi hermana Lili, hasta ahora la veo. Hola, Es que está medio borrosa, sí. Entonces creo que fue por eso. don Rodolfo, usted, del 23 al 29. Sí, no hay problema. Perfecto, es que estaba hablando, pero tenía el Ah. micrófono apagado. Tenía el perro que me estaba haciendo escándalo, entonces lo apagué y estaba hablando hacía como 5 minutos. Ay, disculpe. Eh, ¿Y alguien para el 17 y 19? Yo le dije al principio. Don Omar, eh, perdónenme. eh, Ahora sí, ya estaríamos entonces con los tres. Entonces vamos a ver si aquí mismo puedo poner el texto. Del 23 al 29. A ver si no me come la tecnología. Esa es una herramienta que se del Zoom. Miras que sí, Zoom. es del Zoom. El Zoom tiene esta de la pizarra, pero esta es como la tercera vez que yo lo estoy usando. Porque me encantó cómo lo usó un amigo y dije, ay, voy a empezar a incorporarlo, pero vamos a ver si me sale. Sí. Yo lo usaba cuando daba Zoom con los niños en pandemia. ¿Así? Oiga, Ujú. yo pensé que había descubierto la máxima innovación y no, acaba de escurrir el agua tibia entonces. no, ya estaba caliente. Ay, qué risa. Bueno, don Omar, si nos bendice, sí se le ve bien, ¿verdad? Del 17 Sí. al 19. Tenés que hacerlo como un poquito más hacia la derecha. Sí, están cubiertas unas letras a eso, Eso. ahí. ¿Ahí? Ahí Sí. sí, señor. École. Genial, gracias. Ya, leo. Sí, por favor. Ya, bueno. Dice, como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había asegurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Con astucia este rey se aprovechó de nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres, haciéndoles exponer a la muerte a sus bebés para que no sobreviviesen. ¿Qué le llamó la atención, don Omar? No vamos a decir que Dios sacó las manos de Israel, ¿verdad? O de los hebreos en ese tiempo. Pero fue un cambio radical, ¿verdad? De ser un pueblo conocido a ser un pueblo desconocido de un rey malvado. Y como los niños fueron los que pagaron el precio, porque dice que los condenó a muerte. Y el pueblo adulto fue el que se volvió esclavo.
Se aprovechó de nuestro pueblo y... Ok, Aprovechó de la nobleza. sí, sí. Don Omar, hay dos cosas que pasan en este versículo al mismo tiempo. ¿Cuáles son? En este versículo. Ujú. Bueno, en estos tres versículos. Bueno, uno que dice que se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había asegurado a Abraham, digo yo. Ujú, Ah, el tema es que el pueblo creció montones y eso inquietó a un rey que no los conocía. ujú, Bueno, y se levantó un rey que desconocía a Israel, digo yo, ¿por qué será que lo desconocía? Si él tenía A José. padre y madre egipcios que tuvieron que haberle hablado de eso. ujú, Pero ujú. bueno, y Sí. pues la sentencia que estableció ese rey sobre el pueblo, en el sentido del maltrato a los padres y condenar a muerte a los bebés que nacían en ese tiempo. Ujú. Me parece muy preciso lo que acabas de decir. Entonces tenemos dos fenómenos pasando en el texto. Al mismo tiempo, ¿no? En forma simultánea tenemos la promesa y también Dice, tenemos... hermanito, en la Reina Valera dice ahí atrás, dice, para que no se propagasen, o sea, los niños que no se propagaran. Por eso es que los sentenció a muerte. Sí, o sea, eran tantos que ya tenían mucho peso político, ¿verdad? O sea, ya se Sí. veían como una amenaza, ya no era tan inofensivo este pueblo, ¿verdad? ¿Sabes qué dice la nueva traducción viviente en ese último versículo? Ujú. Dice, este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Imagínate la condición Los tan abandonaron a extrema, muerte. claro, la condición tan extrema que estaban pasando, ¿verdad? ¿Y qué sentimientos usted cree que producía esta política en las familias israelitas? Yo imagino que más allá del resentimiento, un odio profundo. Ujú, ujú. Si no, duelo, rabia, impotencia, me imagino también, ¿verdad? Me imagino, sí, es un estado de indefensión. Sí, yo me imagino el temor en cada embarazo también, ¿verdad? Y el silencio que podía haber en cada nacimiento y no sé, uno como papá, esa frustración de no poder cuidar de sus hijos ni siquiera. Sí. Cuidado, llora, mocoso. No, 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 todavía no. Sí. Pero, don Omar, ¿y por qué usted cree que menciona primero la promesa y después el sufrimiento? Ángela se llamaba. Bueno, porque menciona primero la promesa en razón de la esperanza, Ajá. pero Ujú. esa esperanza tenía un precio, que fue lo que vino a ser la esclavitud del pueblo. Es que la Claro. promesa era que le iba a dar muchos hijos, Sí, Y ¿verdad? parece como contradictorio. Y ahora hay Sí, muchos hijos, pero muriendo, correcto. ¿sí? Y claro, esto pasa mucho, ¿no? En la vida del pueblo de Israel y también en nuestras vidas, ¿verdad? Y Como, no, y no será también que muchas veces uno espera que la promesa sea ya, y muchas veces la promesa no es ya, pasa mucho tiempo o pasan cosas difíciles, ¿verdad? Que tiene uno que ajá, pasar para llegar a tener la promesa, porque la promesa muchas veces ujú, viene, pero no en el momento que nosotros la esperamos, sino en el exacto, momento que Dios decide darnos la promesa. exacto, exacto. Eso me parece impresionante, la verdad, lo que acabas de decir, porque a veces pensamos que una promesa del Señor elimina automáticamente el sufrimiento, pero no, eso no es así, ¿verdad? Y también el enemigo se aprovecha para ver si puede Ujú, matar a muchos que vienen atrás, ¿verdad? ujú, ujú, cierto. Ahora también quiero, antes de hacer otra pregunta a todos, porque me interesa mucho conocer su respuesta, hay muchos comentaristas que dicen que aquí en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra que se usa para promesa
Da la impresión que es la misma frase de Génesis 15, 13, 16. Entonces, no sé si recuerdan esa promesa. La promesa es que los hijos de Abraham iban a tener muchos hijos, ¿verdad? Pero que serían extranjeros y oprimidos. Entonces, es vacilón que a veces pensamos en la promesa y nos recordamos de la parte buena, o sea, de la parte que nos genera felicidad, ¿verdad? Pero parte de la promesa es que sí, esos hijos también iban a ser extranjeros y también iban a sufrir, y aún así, dentro de todo, el Señor iba a mostrar su gloria, ¿verdad? Entonces, yo no sé si les he contado eso, pero en el 2014 hicieron una encuesta de sociedades bíblicas y adivinen cuál es la Biblia que más se vendió. Ajá. ¿Cuál? La Biblia de las promesas. No sé La si la han Biblia. leído. Ajá. Que ponen No, otro color las promesas de Dios, ¿verdad? Creo que es un color amarillo o rojo o morado, no sé. Entonces esa es la Biblia que más se vendió. en rojos que la ponen. Sí, y es interesante porque esa era una forma que nos enseñaron a veces de leer la Biblia, ¿no? Buscar la promesa de Dios y usted Ujú. declara la verdad. Pero lo interesante es que en la promesa, cuando el Señor le Fue. promete a Abraham, le cuenta todo el combo. O sea, no es que la promesa que Dios le va a dar elimina todo el sufrimiento y dolor. No, eso sería pues muy cruel, ¿verdad? Él les dijo, van a ser un montón de hijos, van a ser extranjeros y van a sufrir. Y aún en medio de eso, él iba a tener control. Entonces, ¿por qué ustedes creen? Y les Gracias. dejo la pregunta, ¿por qué ustedes creen que Esteban recuerda esta historia 17, 18 y 19? ¿Cómo se aplica esto a lo que él va a vivir? ¿Cómo se aplica? Ajá. ¿Qué va a Ese- pasar con Esteban? esos tres versículos hablan de un sacrificio. En este caso, el pueblo esclavo más los niños muertos. Yo pienso que Esteban temía la condena y la sentencia sobre él. Ujú. No, pero también fue cuando nació Moisés. Entonces ahí quería también el enemigo tratar de ver si eliminaba, dizque a un profeta, ¿verdad? ¿Qué piensa mi hermano Rodolfo y mi hermana Leida y Don Olger también? ¿Por qué estos versículos los cita Esteban y cómo se aplican a lo que él va a vivir? Siempre. Bueno, Esteban estaba enfrentando, ¿me escuchas? Muy bien. Ajá. Estaba enfrentando la amenaza de muerte o la muerte en sí, al igual que la masacre que está haciendo este rey, ¿verdad? Es como una cuestión paralela, me imagino. Él quiere, en este caso, el pueblo judío, los hermanos de José, como decíamos en el anterior, ¿verdad? Están en contra de Esteban, como ya este pueblo de Egipto está en contra de los niños o de la población que viene o de la promesa de Dios de que crecerían. Ujú. Ok, eso es un punto importante también. Y quiero parafrasearlos, ¿verdad? Creo que es muy importante destacar la mención de otro rey. Es un rey, como decía Don Omar antes, parece como que no los conocía, pero sobre todas las cosas parece un rey sumamente injusto, ¿verdad? Da la impresión. Injusto y sanguinario. Ujú. Injusto De igual manera el pueblo de Israel que remete contra Esteban. Exactamente. Ajá. Mi mamá tenía ese dicho, le hablo a Pedro para que entienda a Mateo. Sí. Él estaba, Ay, mi casa. él estaba funcionando como un buen abogado. Él quería llevar el caso hasta los inicios, ¿verdad?
del caso, por ejemplo, de Abraham, y empieza a hacer un recuerdo de hechos que se fueron dando, tratando de alguna manera de emular el caso en el cual él estaba siendo sometido para dar a entender a la gente que lo estaba juzgando que no era algo nuevo, ¿verdad? Que eran cosas que se venían dando desde hace mucho tiempo. Exacto. Esa es la primera, ¿verdad? Israel en aquel momento fue víctima, ¿verdad? De un opresor que hizo una cosa horrible delante de Dios. Dios no estaba feliz con este rey por lo que hizo. Definitivamente no se place en la injusticia y en el asesinato de niños. Y eso lo va a dejar muy claro en el Antiguo Testamento. Pero asimismo, en la situación que está Esteban, Israel antes fue víctima y ahora es victimario. Igual que pasó con el Señor Jesús, o sea, el inocente pagando por los culpables. Entonces sí, él recuerda esta historia primero por esto, porque es injusto y cruel lo que está viviendo, ¿verdad? Era como una jurisprudencia que se había Ajá, establecido. exacto, exacto. Ese es el primer punto. Pero también hay promesa y sufrimiento en la vida de Esteban. ¿Es así? Hay promesa Claro, Puede y hay estarlo. sufrimiento. Sí, esas dos cosas las está viviendo. No es que él dijo, bueno, qué bien, voy a morir, voy a ser el primer mártir de la iglesia, por fin voy a ser el primero. No, hay también dolor. Y esas son dos realidades, ¿verdad? Que vive Esteban y también hemos vivido nosotros en este mundo caído. Ujú. ¿Alguien más que vea algo más de por qué tal vez Esteban está citando estos versículos? ¿Alguna otra idea? Todo para recordar la promesa, es lo que pienso yo, ¿no? Sí. Y Inclusive aquí, Magnito, aquí en la Biblia dice prometido a Pangello, que estaba buscando qué significaba Pangello, porque me llamó la atención. Prometió. Y dice que es un verbo del griego antiguo que significa principalmente prometer, anunciar o proclamar. En los textos del Nuevo Testamento y la literatura bíblica se utiliza de forma casi exclusiva para describir las promesas formales de Dios o la profesión pública de una virtud o habilidad. Ujú. Estoy refiriéndose a la promesa que le hizo el Señor a Adán, Ajá. a Abraham. Abraham. Y entonces es bastante interesante que Esteban ve que lo que él está viviendo ahora es una extensión también de lo que el Señor prometió allá. Ajá. Y es bastante interesante, ¿no? Como el Señor le abre el panorama, ¿no? Y sí, es bien bonito el texto. Ujú. Ok, vamos entonces a pasar al siguiente, si todos están de acuerdo y no hay nada que alguien ve más ahí en el versículo, esa sección. ¿Todo claro? Doña Ley. todo claro. Ok, voy a intentar entonces poner el 20 y 22 aquí abajo. Ah, Vamos a ver si me sale. Esto es como el... bueno, si no leo de la Reina Valera aquí. Ay, bueno, es excelente. Tengámoslo ahí como un plan B. Vamos a ver, porque Ok. cuando me da la chiripiorca me pongo nervioso. Vamos a ver. Ah, muy bien. Ya está Ah, llegando. Ahora bien. ¿Qué pensaron? Que este Ah, muchacho no lo iba a hacer. Nada más hacerlo hacia la derecha, eso ahí. Ahí se ve. Ajá. ahí, Y parece que Ahí, puedo muy hacerlo más bien. Ahí grande. se ve muy bien. ahí. ¿Ves? Genial, Ok. ahora sí. Leyendo. Bueno, versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios. Él fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero cuando fue expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos.
Ujú. ¿Qué le llama la atención, mi hermana? Que era el nacimiento de Moisés fue agradable a los ojos de Dios. Ujú, Ajá. Eh, que por providencia él fue criado bueno, además de que vivió bueno, para mí es importante que fue criado en la casa de su padre por 3 meses, pero más lo que ocurrió, eh, Cuando lo recogió la hija del faraón. cuan- ajá, pero yo pienso en que él fue criado allí, pero igual luego su madre lo amamantó y por eso él sabía que él era, me imagino, hebreo. Entonces es importante esa parte cuando, bueno, pero yo creo que no nos toca tocarlo aquí, pero a mí me parece eso importante, que él fue criado en la casa de su madre y luego lo amamantó su madre, no, que no está allí, ujú, él fue hebreo, ajá. Eh, y cómo Dios realmente lo libró de la muerte ujú, conforme al plan que Dios tenía, fue expuesto a la muerte, pero no murió, ujú, ¿verdad? Y la providencia de Dios lo mantuvo allí y creció como un hijo de reyes. También veo allí que fue instruido, que el propósito de Dios ¿verdad? En esa forma, él fue un hombre inteligente, sabio, que tenía mucho conocimiento y además era poderoso en palabras y en hechos. O ujú. sea, fue muy bien formado los 40 años probablemente que vivió en el palacio. Entonces, para mí eso es interesante. Eso, Ujú. qué bonito. Notaste muchas cosas. Sí. Ah, Oh, algo que me llama mucho la atención es que estoy cada vez profundizando más en esto, en la parte de ajá. las emociones, ¿no? ¿Qué emociones crees que tenías o que tenía la familia de Moisés y la hija del faraón en esta escena? Ajá. ¿Cómo se sentía la familia del padre y cómo se sentía la hija del faraón? Me parece que, como en los versículos anteriores estábamos hablando del sufrimiento que tenían, ¿verdad? El pueblo hebreo allí cuando dictaron lo de la muerte de los hijos, debieron estar muy aprensivos, ¿verdad? Tratando de callarlo esos 3 meses, como dijo Omar por ahí, Ujú, eh, porque, bueno, era ocultarlo. Entonces ellos estaban aprensivos, pero eran muy sabios al exponerlo a lo que lo expusieron para que ocurriera lo que Dios tenía planeado, que la hija del faraón se encontrara un hijo, porque lo crió como su hijo. O sea, también fue una gran alegría para otras personas, no solo para el pueblo hebreo, bueno, para los padres de él, sino para esta mujer. Me imagino que al fin y al cabo la familia de Moisés, los padres de Moisés estuvieron descansados cuando vieron lo que sucedió con su hijo. Yo creo que hay muchas emociones, claro que hay muchas mucho. emociones hay ahí. Ajá, Me gustaría quedarme con esto que dijiste, aprensivos y después felices. ajá. Ok. Yo quiero usar la palabra como con angustia, o sea, imagínense, ese niño no podía ni llorar porque pasaban y lo escuchaban y lo mataban, ¿verdad? Claro. Sí. Era fuerte, fuerte, muy fuerte esa situación. ¿Y cómo se habrá sentido la hija del faraón cuando lo encontró? Ajá. Feliz. Muy contenta, seguro. Ajá, ella no tenía el problema de la aprensividad porque no tenía, bueno, quién sabe cómo sería eso, ¿verdad? Era una mujer, no sé, soltera o que no podía tener hijos o simplemente, bueno, Dios movió su corazón para que lo recibiera como a su propio hijo. Eso es como hermoso. A través de todas las historias, esta es una de las historias más impresionantes Sí, de ¿verdad? lo que Dios hace. Ujú. Exacto. Es bastante interesante porque sí hay varios comentaristas que especulan, ¿verdad? Por la descripción de la mujer, que Ajá, Moisés es su primero,
su primer hijo. O sea, Ajá. entonces existe esta posibilidad que no podía haber tenido hijos y encuentra y encuentra que es hermoso, ¿verdad? Que Ajá. es precioso. Entonces esa felicidad. Y aquí vemos este contraste. Ujú. Ujú. Buenas noches. Hola, mi hermano Dani, ¿cómo está? Casi no Bienvenido. llego, pero llegué. Bienvenido, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Yo lo que me acuerdo es que, además, bueno, viendo el texto, pero también acordándome del libro de Éxodo, es que ella ya sabía que él era hebreo. O sea, Exacto. ¿verdad? No, nunca imaginó que fuera, egipcio, ¿verdad? O sea, No. ella sabía que era hebreo. Entonces, lo que más llama la atención es que ella rompe un paradigma, Ujú. o por llamarlo de cierta manera, porque Jay, ella sabía que era un esclavo, Ujú. ¿verdad? Entonces, que ese esclavo se convirtiera en príncipe, digamos, hay una gran brecha, porque aparentemente los egipcios malquerían, para no decir que odiaban a los hebreos. Entonces, porque tenemos que pensar que al ser esclavos, pues me imagino que no existía así como, wow, lo quiero mucho, ¿va? Qué Entonces, bonito. Sí. sí, ¿verdad? Entonces, ese estigma, pues yo me imagino que lo tuvo presente en todo momento, Pues sí. la hija del faraón. Ahora, yo me imagino que el faraón y la familia del faraón, me imagino que no sabían que él era hebreo, ¿verdad? Porque si de haber sabido que era hebreo, pues me imagino que la recepción no hubiera sido como muy agradable, ¿verdad? Y ahí es donde entra Este, la especulación de si es que ella no podía tener hijos y entonces eh, parte de esa ilusión fue para proteger al bebé y puede ser. Es todo un tema sí, ahí. porque Ujú. aparentemente en el libro del Éxodo da a entender como que ella estaba en el río, como ella estaba como estaba bañándose, pero me imagino que también por el tema de la pena de no poder tener hijos, porque Puede ser. evidentemente que cuando ella ve al bebé en una canasta, vio la oportunidad, la posibilidad de convertirse en madre de una manera, por llamarlo de cierta forma, como sobrenatural, ¿verdad? O por casualidad. Y por cierto, y dejo nada más la espinita, ¿no? La idea volando. Sería muy bonito que estudiáramos un día Éxodo. Ya hemos estudiado Daniel, pero Éxodo tiene muchas cosas que decirnos, pero algo que sí era muy común en la cultura egipcia en aquella época era como este rito de fertilidad alrededor de los ríos. Entonces uno podría preguntarse por qué ella se está bañando en un río. Puede ser también que está haciendo este rito para quedar un día embarazada, para tener hijos. Pero sí, es bastante interesante la situación que está pasando allí. Pero, Sí, ajá, sí, porque es que es digamos, es que en el caso de Esteban, él está haciendo como un recuento, como como un resumen de todo digamos, lo que le pasó con Moisés, ¿verdad? Aquí estamos viéndolo así como una pincelada, pero sí, digamos, el tema de la hija del faraón deja muchos portillos abiertos, ¿verdad? y hacia allá Eh, vamos. sí, porque le voy a decir algo más. No era usual dentro de digamos, para el egipcio, no como el romano, que sí lo entendía, el tema de adopción, ¿verdad? No, no, No era usual. no. Entonces, eso deja también entrever una
información importante, ¿verdad? Entonces, por todo lado, ¿verdad? No lo sabemos tampoco cómo podía ser Moisés físicamente en relación con un egipcio, ¿verdad? Entonces nos da a entender también que fue toda una situación totalmente sobrenatural hecha por Dios para que pudiera sobrevivir el pueblo de Israel. Quiero subrayar, y aprovechando ese último comentario, quiero subrayar las palabras claves de estos versículos. Criado, lo recogieron, lo criaron, lo instruyeron. Ok. Vean qué interesantes son. 1, 2, 3, 4 palabras claves. Ajá. Okay. Claves, sí. Vamos a hablar de esta última frase al final. Una consulta. Ajá. Dígame, don Omar. Esta versión que está ahí, que pusiste en la pizarra, que es la Reina Valera, ¿verdad? Actualizada, sí. Actualizada, bueno. Si es que la Reina Valera, digamos, otras versiones, tenemos 3 aquí, en el 20 apelan a la hermosura del niño, pero la Reina Valera dice, y era agradable a Dios. Yo no sé, esa frase da la sensación como que era un niño privilegiado. Sí. No tanto lo hermoso del bebé, sino como que Moisés tenía una luz sobre él de parte de Dios que lo hacía diferente. Porque yo digo, bueno, ¿y por qué solamente Moisés era agradable? ¿Por qué no hubo más bebés, verdad? Pero las demás versiones sí, nada más hablan, digamos, la nueva Biblia de las Américas dice, y el niño era hermoso a la vista de Dios. Apelaba a la hermosura, no al tema de alguna razón por la cual considerarlo agradable a los ojos de Dios. Es una pompilla así al aire. Ahí más bien pienso que no es a la parte física. Era agradable a los ojos de Dios, pero no por la parte física, porque muchas veces pretendemos decir que hermosura y ya nos estamos imaginando un Ken, ¿verdad? El chiquito Herbert. Exactamente. Era simplemente una bellezura. Es correcto. Así es como lo dejan ver otras versiones. Sí. Ahora, es bastante interesante porque la raíz de esta palabra en hebreo, bueno, primero que nada más encontramos esta descripción para Moisés en el Antiguo Testamento, pero la raíz del verbo es la misma que usamos para resplandor o resplandeciente. ¿Cuál palabra es? Agradable. Sí, la raíz es la misma que usamos para hablar de esa hermosura cuando se refleja esa hermosura. No es bastante interesante. Entonces por eso es que cambian muchas versiones y podrían traducirse también como hermoso para con Dios o bello delante de Dios. Pero bueno, ¿por qué? Podríamos pensar que ya desde ese momento como que Dios conocía su corazón. Digamos, ya sabía digamos, del por qué, obviamente que él sabía para qué había nacido, pero ya desde ese momento, ya él como entendía que ese corazón era un corazón maleable y un corazón dispuesto para Dios, porque si no, la escena posterior por llamarlo de esta manera, de la zarza ardiente, no hubiera sido posible en alguna medida, ¿no? Ok, vamos a aterrizar la idea. ¿Ustedes por qué Perdón, creen? me adelanté mucho. Sí, porque ustedes creen primero que Esteban hace esta mención de Moisés. ¿Por qué creen que lo incluye en este discurso? Creo que la primera... Yo creo que por lo mismo que veníamos hablando en el paso anterior, de lo opuesto que él está haciendo a la muerte, ¿verdad? Por el ataque de los escribas en el momento en que él se está defendiendo. Entonces, él le pone ahí el caso de Moisés, que también fue puesto a la muerte, ¿verdad? En
en varios de los pasos, ¿verdad? Porque primero estaba siendo expuesto a la muerte porque había un decreto que los chicos había que matarlos. Después Exacto. lo tiran al río, se supone en una canasta, donde nadie sabía qué iba a pasar y eventualmente a lo mejor se iba a morir porque, y al final pues Moisés pues salió victorioso y más bien fue cuidado y fue instruido, así como lo dice esos versículos, ¿verdad? Donde más bien recibió la mano de Dios para convertirse pues en lo que se convirtió. Exacto, don Rodolfo. Él está uniendo su historia con la de Moisés. Como dijeron, ah, no, es que tú estás hablando en contra de Moisés. Él dijo, no, tenemos mucho en común. Y empieza a decir, los dos están siendo expuestos a la muerte. Pero aún delante de la muerte, cuidados por Dios. Y eso es muy interesante, cómo todos estos verbos de protección giran alrededor de expuesto a la muerte, ¿verdad? Entonces, Esteban, pese a que nos acaba de mencionar en la sección anterior que hay promesa y hay sufrimiento, aún así hay confianza. Sí, hay confianza que aún si tengo que morir, el Señor va a cuidar de nosotros. Y eso es muy bonito. Pero lo otro también que quiero resaltar y preguntarles también a ustedes, eh, bueno, hay una tercera cosa también. Cuando Esteban estaba delante de este juicio ingrato e injusto, ¿qué pasó con su rostro? Ah, era agradable, resplandeciente. Resplandeció mirando al cielo. Los dos brillaban delante del Señor. Claro, Entonces qué tenían bueno mucho en eso. común. Sí, Claro, es muy interesante. Pero también, ¿ustedes se acuerdan cuando describió Lucas describió a Esteban? ¿Se acuerdan que decía que él era una persona como Llena del Espíritu Santo. poderoso en sus Ujú. palabras y hechos? Y entonces es bastante Sí, interesante de porque sabiduría y poder del espíritu tenía. Y en el 22 dice, bueno, aquí en mi versión, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios Igual, y era poderoso en sus palabras y obras. igual, también. entonces ven qué interesante porque Moisés, Esteban y Jesús tenían algo en común con esta última frase, Ujú. ¿sí? Llenos de poder en sus palabras y hechos, ¿sí? Él está diciendo o está tirando líneas en la historia para decir, ok, lo que Moisés vivió es lo que yo estoy viviendo y por el Espíritu es lo que Cristo también vivió. O sea, él no está diciendo aquí, no, este pueblo que siempre hace lo que le da la gana. Y, no, él ve más allá del enemigo y ve el propósito de Dios, ¿verdad? Y definitivamente es bastante interesante, ¿no? Ok. Para mí lo que me llama la atención en todo esto eh, em, es cómo él, digamos, Esteban, eh, cómo él logra hilvanar, ¿verdad? Todo el relato, o sea, porque usted nos está dando a entender el por qué es que él da ese discurso. O sea, Ajá. que no es un resumen por dar un resumen, ¿verdad? O sea, y lo que más me llama la atención es cómo este muchacho que no tiene, porque en teoría, para lo que nos cuenta anterior, en el libro de Hechos, el hombre era un cagao, era un mocoso, Chiquitillo. ¿verdad? O sea, sí, ¿Pero qué? Era un cagado, dice Daniel. mi papá que ni siquiera tenía pelo en pecho, ¿verdad? Entonces, o sea, que él logre, pues, hilvanar Mm. todo este discurso, ¿verdad? Es impresionante Y cómo él logra resumir todo. también en estos tres versículos, como nos muestra que el libertador de Israel necesitó ser libertado primero.
¿verdad? O sea, antes de que Moisés rescate a Israel, él mismo tiene que ser rescatado de la muerte. Entonces también es parte del resumen que nos está haciendo Esteban, ¿verdad? Em, pero nada más quiero hacer una mención muy rápida antes de pasar a la tercera parte, antes de que se me olvide. Pero cuando estamos en el libro de Éxodo y a Moisés se le da este encargo por parte del Señor, ¿verdad? De ser este vocero de Dios, de ser este intercesor, de ser este libertador que necesitaba el pueblo, ¿cómo se describe Moisés a sí mismo? ¿Qué es lo que él dice que él es? Incapaz. Tartamudo. Tartamudo, sí. De feria tartamón, que cómo iba a hablar él. No era tan Pero bonito. yo Como creo que era, incapaz y tartamudo. yo diría que él se sentía totalmente inútil. Inútil, Para esa es él, una buena él palabra. se sentía un inútil, ¿verdad? Porque en un momento del relato de ahí, casi que le rogó a Dios de que le mandara al hermano, ¿ah? Que le Sí, mandara a otro, que no sí. lo mandara a él. Y al final terminó Dios imponiéndose y dice, no, usted va porque va. Y además de eso, le dice, bueno, en vista que usted le da miedo, le voy a mandar a su hermano a ver si acaso, Y ¿verdad? por qué quiero hacer ¿Verdad? Entonces, esta observación antes de pasar al segundo o a más bien a la tercera sección de este resumen que nos hace Esteban? Es ver cómo hacer la comparación en cómo Moisés se veía a sí mismo y cómo Dios lo veía, cómo Dios lo equipaba. Entonces es bastante interesante porque Moisés es muy franco consigo mismo y dice todas mis debilidades, todas mis limitaciones, pero este versículo 22 termina con un panorama del Señor, ¿verdad? No es que estaba lleno del poder del Señor para hacer esto, aunque él no lo creyera. Entonces quiero que vayamos a la cama con ese pensamiento, ¿verdad? Como a veces tenemos estas dos voces, ¿verdad? La nuestra que nos descartamos y la de la gracia. Y, y creo que deberíamos mirarnos a través de lo que el Señor dice que va a hacer a través nuestro y a pesar de nosotros mismos, ¿verdad? Pero también quiero dejar abierto este pensamiento de por qué Esteban nos está relatando esto. Y uno dice, es que Esteban, puede ser una ¿cómo? pregunta. Ajá. No, para terminar Eh, un momento, ¿cómo Esteban, ajá. uno ve a Esteban y dice, qué hombre más fuerte, qué hombre más valiente, qué hombre más lleno de Dios para enfrentarse al martirio? ¿No será que él también se ve débil y que es solamente a través de la gracia del Señor que él puede hacer eso también? Ujú. Ahora sí, mi hermano Dani, dígame. Yo lo que quería preguntar es, digamos, Uno es- digamos, pensando en Moisés y lo que hablamos de los epítetos poco, digamos, poco elegantes, para ponerlo así, eh, podríamos pensar que era como una falsa modestia, o que era, ¿cómo se llama? O que realmente él realmente sí se sentía incapaz. Porque, ¿cómo puede uno verificar efectivamente, digamos, que hay un sentimiento como ¿cómo se llama? Como el de, he aquí el siervo del Señor, ¿verdad? Ajá. Es buena pregunta y De no lo es, que él se no es tan fácil para interpretar. Generalmente lo que tenemos que hacer para detectar, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿será que era falsa humildad o realmente él se veía limitado? Ver también la proyección, la progresión del personaje en la narrativa, ¿no? Entonces Moisés, pues, ya había matado a una persona, ya había sido acusado por los mismos egipcios, entonces pasan todas estas situaciones donde aún la misma gente de su etnia, ¿verdad? No lo reconoce, no lo sigue, no es influyente y Dios pone delante este reto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todo el marco de cómo viene desarrollándose la historia de Moisés, pues podemos llegar a la conclusión de que de verdad ni por currículum, ni por antecedentes, ni
No, no, definitivamente sí. No es que estaba haciendo una falsa humildad. Era muy difícil, ¿verdad? Que llegara un libertador desde afuera con este contexto que él tenía y que la gente pues lo siguiera. Entonces, bueno, ese era ¿Y el, cómo el lo podemos? paréntesis. Y la otra pregunta es entonces, ¿cómo, digamos, para el efecto nuestro, cómo podemos nosotros identificar una falsa, Falsa una, humildad. sí, 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 correcto. Uy, esa sí está buena. Yo sí no sé si yo soy el mejor para contestarlo, porque yo casi siempre me trago todas las pintas. Me cuesta mucho distinguir si alguien está ejerciendo falsa humildad o no. Pero escucho la sabiduría que Dios les ha dado a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos saber si una persona está siendo falsamente humilde? ¿Falsamente qué? Sí, falsamente Pero humilde. Como que una yo pienso, persona... Ajá. yo pienso que frente a situaciones tan, ¿verdad? Tan fuertes, tan de martirio o de lo que fuese, yo creo que nadie, bueno, pienso que no es tan fácil jugar de humilde, en realidad. Yo digo que se tiene que ser muy sincero para enfrentarse a todo esto. No es como que estoy jugando, ¿verdad? De que no puedo, que, ¿verdad? Yo creo que realmente se sienten o débiles o angustiados o no sé, en el caso de Moisés, por ejemplo, que sí, tenía lo que estabas diciendo, que había matado a uno, que se había escapado, que había vivido lejos de, bueno, todas las cosas. Cuando Dios lo llama, él sí realmente debe sentirse incapaz, Ujú. porque estamos hablando de que podría ser falso. No, digo, no, no, nada muestra en la palabra que sea así. Sí, pero muy buena aporte, ¿no? Sabemos que una persona puede parecer humilde y realmente jugar una pantalla Su nada más papel. religiosa, un papel religioso, pero en el momento de la prueba, pues ahí se cae, ¿no? Sí, yo sí creo eso. Qué Y buena. pienso que ambos han sido gente genuina, digamos. Ajá. Ujú. Excelente. ¿Alguien más? Sinceras, Ajá. ¿Alguien como más dice la con... palabra, sinceras, sincera Ajá. de nada. Sí. Ok. ¿Alguien más con un comentario de este? Si no, pasamos a la última. Estuvo muy bueno este, gracias. Con mucho gusto. Soy ¿Alguien yo. más? Si no, pasamos a que nos ayuden en el último pasaje del 23 al 29. Vamos a ver si vuelvo a lograrlo. 23 al... Del 23 al 29 era. Ajá. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver si Ya pasamos. lo tiene dominado ustedes. Puro Eh, Esteban con ese relato. no, aquí Muy bueno. estoy sudando la Ah, gota gorda. Vamos a ver si... ah, Ahí se ve bien. ¿Ya? ¿Sí? Ujú. tiene, Perfecto. Ay, gracias a Dios. Bueno, ahora sí. ahí no lo estoy viendo yo. Ay, de veras. En serio, yo sí. Yo también lo Eh, veo. Bueno, nosotros también lo Yo, vemos. yo también veo el va, texto. sí, de un segundito porque yo soy el que Lo que veo que anda Rodolfo Chacón para acá y para allá. Ah, sí, aquí lo veo, pero... es Ay, que en esa pizarra yo también puedo moverme, ¿verdad? Ese es el ajá. problema. Ay. Es que yo pensé que Minor tenía el control de la pizarra. A Ah, ver, eso fue. Entonces no se preope, voy a tratar de ¿De poner. qué se dice? póngalo ahí, exactamente ahí, pero está muy pequeñito. Póngale un poquito más de. Ah, ok, claro que sí. Ok, Con mucho ahí como está gusto. bien. Ahí Ahí está se ve. bien. Ahí Un está poquito, chiquitico, sí, ahí un no, no. poquito, Pero muy chiquitillo. ¿Y está ahora? chiquito, sí. Eso. un Ahí, poquito más. ahí está mejor, pero bueno, ahí ya lo leo bien. Tiene que jalarlo más como para la derecha. Ah, para la derecha. Ok, ok. ¿Ahí? Ahí Hacia se la puede, derecha. se puede. Moverlo. No, dale lo más para la derecha porque está cortado el texto. Sí. Para la derecha. Qué vacilón. A ver. ¿Ahí? Ah, Ahí ahí, está ahí, bien. perfecto. Todavía Ahí. más, dele, dele, dele. Ahí ¿Ahí? está Ahí. bien. Siga, siga, Ahí. siga, porque Se todavía volvió está a correr. cortado.
Ven, Sí, ustedes no hay que echándome darle. porras y no. Vamos a Hacia ver. la derecha, móvelo, un poquito. Hacia la derecha más todavía, mi querido Sí. Olger. Olger. ¿Ahí? Minor. Siga No lo más. toque, ya está perfecto. ¿Ahí? Ahí ya, ahí. Ahí No, déjelo. todavía falta. No, 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 déjelo está ahí. bien. Yo lo tengo perfecto, lo que pasa es que probablemente usted también se está moviendo la pantalla, entonces lo corre usted, Daniel. Ah, Alguien me ve. Ya vi, sí, ya vi. Ah, ya lo Sí. volvieron a mover. bueno, ya, ahí estamos. No, ahí está Ya, bien, ya, a ya. donde está bien, perfecto. Para mí, que los tengo que leer, está justo. Ah, Gracias, don Rodolfo. En Sí. resto sale cortado, pero bueno, nos hacemos los... ¿Y don No, es Humberto que lo tiene mueve? que. Si mueve la pantalla, se segura- ve. Deberíamos, todo lo que seguramente. son los márgenes izquierdos están escondidos. No, es que seguramente uno lo puede hacer grande o pequeño la pantalla. En la pantalla cada uno sí lo puede acomodar, Sí, correcto. Yo sí, no sabía. sin que Minor lo acomode, ¿verdad? Por ejemplo, ahí lo están moviendo. Don Olger. Mira, don Ah, Olger. Olger lo está moviendo, sí. Moisés. Está bien, estoy bien. Correcto. Qué interesante, sí. Entonces ustedes pueden escribir también y todo, ¿no? Mira, y esas cosas de las barras no se puede Ahí déjenlo, ahí está bien. Ahí. Sí, por favor. Ahí el que está es Daniel, ¿verdad? Ok. Ya, Bueno, ya. Daniel, no, le metemos. Daniel el travieso. Qué Bueno. buena película. Ok. Ya hice el link. Dice, cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió y matando al egipcio, vengó al oprimido. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría liberación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz diciendo: hombres, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió exiliado en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Qué le llama la atención, don Rodolfo? Bueno, que todo el pedigrí que él había desarrollado viviendo con los egipcios, y en este momento ya empezó a ser cuestionado, ¿verdad? Porque una gran cantidad bueno, porque se vio en el problema de matar al egipcio. Ya por matar al egipcio perdió credibilidad, ya no podía, como quiso separar a los que estaban peleando. Ya los que estaban peleando le dijeron, bueno, que por qué él se metía si no tenía la autoridad para hacerlo, y más bien le echaba en cara que si lo quería matar, ¿verdad? Como había matado al egipcio. Entonces eso obviamente, que todo aquello que lo hacía sentirse muy grande, ¿verdad? Porque era pues era el faraón, ¿verdad? El hijo del faraón, que imagínense lo que significa ser hijo de faraón, y de pronto se vio sometido a una situación en la cual la gente no creía en él. Entonces se vio completamente, pienso que humillado, ¿verdad? Porque entrar en ese tipo de situaciones es caer, ¿verdad? De un nivel muy alto en que él se desempeñaba a un nivel donde pues la gente ya no creía en él, simplemente. Uh-huh. Qué fuerte. Duro. Duro y Bueno, Entonces hay dos situaciones de injusticia aquí, ¿verdad? No sé si todas las podemos ver. En la primera es que un egipcio maltrata a un israelita, ¿verdad? Y en la correcto. segunda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién maltrata a quién? Un Otro israelita, otro israelita, perdón, le toca. Ajá. Sí, bueno, correcto, un israelita.
Sí, Están Un hebreo agarrados, a otro hebreo. exacto. están Ajá. agarrados de las mechas dos. Ajá. Ujú. Y entonces él llega como para decir, suave, suave. Y ahí es donde le sueltan la bronca. Entonces, Sí. este tema de liberar a Israel no era tan fácil, ¿verdad? O sea, porque es cierto, hay un enemigo externo, los egipcios están maltratando a los israelitas, pero el problema más grande es entre el mismo pueblo, israelitas contra israelitas. Este que sí que iba a ser un problema, ¿verdad? Ahora, aquí lo increíble es, ¿cómo se llama? Como dice el famoso dicho, que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿va? Porque según él, de ahí, mató al egipcio y pensó que nadie lo había visto, ¿va? Pero ¿cuándo lo Eh, mató? Inclusive lo escondió en la arena. Sí. sí, lo mató y lo escondió, pensó que nadie lo vio, pero sorpresa, sí lo habían visto, ¿verdad? Entonces, en el texto de Éxodo dice que cuando supo, cuando supo el faraón lo que había hecho, lo quería matar. Ujú, ujú. Y eso, Ordenó la muerte de Moisés. y Y es, entonces ajá, Moisés agarró los chécheres y se fue a Madián, ¿verdad? sí, Apenas pudo, sí, sí. digamos, como para evitar eso, y entonces ya el resto es historia, ¿verdad? Ujú, Pero sí llama la atención de que, bueno, digamos, en el texto de Éxodo no habla que ya él era el libertador, sino que, digamos que él pensó que él podía poner paz entre los dos, ¿verdad? pero ahí en el Pero lo que me, 25 dice que pensaban que sus hermanos entenderían que Dios les daría la liberación por su mano. O sea, sí, él pensaba, él ya tenía claro que él era el libertador, pero él pensaba que los otros también entendían eso. Y no, Ujú. parece que no. No, Pasó exactamente como con Jesús, sí, que no Exacto. entendía. fue a los suyos y no le entendieron. Ahora, bueno, el otro detalle es que los chismes vuelan rápido, ¿verdad? Y eso que no tenían redes sociales, pero al día siguiente ya era muy conocido el crimen, ¿verdad? el suceso, Sí, ni siquiera jugando teléfono chocho, ¿ah? ni siquiera, no. Ahora, mi hermano Rolf, ¿usted por qué cree que los hermanos no reconocieron que este era el enviado de Dios? ¿Por qué usted piensa que tenían sospechas? Porque, porque pues, de ahí, probablemente era algo que para Moisés estaba establecido, que era el enviado de Dios, ¿verdad? Pero los demás era como el pueblo, como los israelitas, ¿verdad? Que en el tiempo de Jesús, el mismo Jesús estaba predicando y no le creyeron. Entonces, no era algo que era revelado al pueblo como un hecho, ¿verdad? Sino que la persona pues tenía esa facultad, ¿verdad? De que ya se le había establecido que iba a ser el libertador, más al pueblo eso no se le había dado. Ujú, Entonces, muchas veces, por ejemplo, en este caso, él creía que por tal vez ser el hijo del faraón y tener una serie de condiciones, de él ya andaba pavoneándose, ¿verdad? Mas, mm, sin embargo, primero iba a tener que ganarse eso a punta de una serie de situaciones que al final demostrarían que sí podía ser el Salvador, ¿verdad? Pero no era tan fácil. En la vida no hay nada fácil. no. Ahora, Ay, una de las cosas que me llama la atención del relato, y pensando como medio en el contexto nuestro, ¿ah? No había el tema de la impunidad en esa época, porque vean no. que perfectamente él siendo mejor dicho, de ser de la familia del faraón, no lo eximía que el faraón lo matara por haber matado a un egipcio, ¿verdad? Por llamarlo de cierta forma, ¿verdad? O sea, como que dice, ¿cómo se llama? Ay, Moisés mató a alguien, ¿verdad? Ah, bueno, no pasó nada, ¿verdad? O sea, Ujú, pensándolo en el contexto como tal, ujú, pero pareciera como que no,
el hecho como que fue, acarrió toda una situación terrible para la vida de Moisés, ¿verdad? O sea, Exacto. evidentemente en esa época no había perdón, fuera o no fuera Ujú. familia del faraón, ¿verdad? O que tuviera relación con el faraón. Y quiero como guiar un poquito en esto dos cosas, o dos puntos muy, muy complementarios y quiero también escuchar a don Rodolfo en esto, porque lo primero que quiero decir es que Esteban nos muestra un panorama muy honesto de, de este personaje tan importante para nosotros como lo es Moisés. Por un lado, reconoce su buena intención, y no sé si doña Lili y don Omar dijeron que tenían tres versiones en español. ¿Qué dicen en el versículo 23 con visitar? Las otras versiones. ¿Usan otro verbo? El verbo visitar Ajá. ¿Qué es lo que dice? Lo Sí. cambian dice que por... cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Ok, le Esto vino. es la nueva versión de las Américas. Y en la otra, la nueva traducción viviente, dice, cierto día cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, Ujú. el pueblo de Israel. De casualidad nadie tiene una Reina Valera 60 en la mano. Esta, Esta, Ah, ok. A ver qué usa la Reina Valera 60. 23. 23. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Citar también. Sí. Lo que tenemos en el texto original le vino al corazón visitar es como allegarse. Es como Ajá. identificarse. Es mucho más que simplemente decir, ay, el sábado voy a ir en la mañana de tal hora a tal hora a ver a tal persona. Él quería ser uno con ellos. Y, don Rodolfo, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se sintió el libertador al escuchar esta frase? ¿Quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? Ya, y eso es como, es terrible para una persona que tiene el ego muy alto y que alguien le diga eso, ¿verdad? Porque Una zafada de tabla. es completamente que le sacaron la tabla y cayó al abismo, ¿verdad? Oiga, Víctor, y no es cuando el texto que menciona, cuando el texto menciona, ¿Cuál? dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Ese por medio de él es que Moisés creía que él era el libertador, sí, pero como egipcio, no como israelita, pensando en autoridad o el poder que él tenía para lograrlo. Pero cuando se dio al descubierto su asesinato, ahí se le cayó todo, porque de ahí él sabía que no había perdón de parte de los egipcios. Y ese es el tema, digamos. Él tenía esta doble identidad de egipcio e israelita, ¿no? Entonces, en cierto punto, pues uno decía, qué estratégico, ¿verdad? Pero no es estratégico cuando los dos te rechazan. Bueno, Los israelitas siendo hermanos te rechazan por ser egipcio y los egipcios te van a rechazar porque defendiste a Por un ser. israelita. Quedó en medio de los dos, con un rechazo. Y en buena hora entonces agarró los chécheres y se fue. Sí, Porque tras cuernos palos, ¿va? sí. Pero digamos, hilando un poquito más allá, digo yo, me parece que tal vez el Señor permitió todo eso para que mismo Moisés aprendiera de que no es él el que iba a salvar a los israelitas, que era el Señor. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué Esteban usa del 23 al 26 este relato. ¿Qué está de paralelo entre la historia, lo que está viviendo Esteban y lo que está viviendo Moisés? Y entonces tenemos que usar, un amigo sociólogo escribía que la peor sufrimiento para una persona en nuestra actualidad hoy es vivir rechazo.
Entonces le tenemos mucho miedo al rechazo. Hoy más que nunca, decía, porque estamos interconectados con la tecnología. Pero bueno, él experimentó, Esteban y Moisés fueron rechazados por sus hermanos. Es cierto, Moisés no podía con su propia mano literalmente liberarlos. Esteban tampoco podía librarlos. Tanto Moisés como Esteban están pensando cómo ellos pueden, a través del mensaje que Dios les dio, alcanzar la liberación. Y con todas esas buenas intenciones, ¿qué es lo que reciben? Rechazo. 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 Ahora sí, les voy a enseñar cómo, porque es que me gustó esta herramienta. Vamos a Pero repasar. déjame decir algo. Claro que sí, don Es Omar. la pequeña diferencia que hay entre Esteban y Moisés es que Moisés creía que él era el libertador, digo yo. Sí. En cambio, Esteban tenía claro que quien había traído la libertad a los israelitas en ese tiempo era Jesucristo y su Claro. salvación, ¿verdad? Y no, y Esteban tiene mucho más luz, ¿verdad? De lo que tuvo Moisés, ¿verdad? Sí. A Moisés le costó 40 años de testarudez. Sí, ¿verdad? Sí. Jaimito, ¿me deja leer un comentario Sí. aquí? Sí, Dani, vamos a escuchar a doña Lili primero. Dice, el resumen de la historia del pueblo judío de Esteban presenta, es un testimonio claro de la fidelidad y la soberanía de Dios, a pesar de las fallas continuas de su pueblo escogido y de los turbulentos acontecimientos del mundo. Dios mantuvo su plan en marcha. Cuando atraviese circunstancias confusas, recuerde, Dios tiene el control, nada lo sorprende. Este mundo pasará, pero Dios es eterno. Tercero, Dios, quien es justo, castigará a los malvados y recompensará a los fieles. Cuarto, Dios quiere usarlo como lo hizo con José, Moisés y Esteban, para marcar una diferencia en este mundo. Qué bonito comentario. ¿Verdad? Muy lindo. Sí, de verdad. Es de la nueva traducción viviente. Wow, El diario vivir, la versión diario vivir. qué bonito. Dani, ahora sí, disculpe que te cortamos. No, yo lo que quería decir es que definitivamente Moisés, por llamarlo así, su buena voluntad, podríamos pensar que su buena voluntad estaba bañada de una gran porción de ego. Y ¿cómo se llama? Y cuando él huye a Madián, ¿verdad? Cuando él está apacentando ovejas, de qué gran cambio de haber sido príncipe de Egipto a estar siendo pastor y apacentando ovejas en un desierto. Eso sí, eso es muy... ¿Verdad? Entonces, eso es como decir, fui rico y ahora soy re pobre. Pero él se ¿Verdad? exilió O sea, solo también, digamos, sí. Ya él se fue, se autojubiló. Los sí, ricos también lloran, decía una novela. Qué buenas. pero lo increíble es que dentro del relato que él no pensara volver. Es que esa es una de las cosas que a mí más me sorprende del relato de Moisés, digamos. Si yo sé que soy el libertador, ¿por qué no vuelvo? Es un tema. Yo creo que... Es que hasta que el Señor le enseñó cómo tenía que ser las cosas. No, es que él cuando se sintió descubierto, se sintió de ahí asesino. Y sabía que había una sentencia sobre él. Sí. Él perdió la vista. Bueno, eso también, pero él estuvo 40 años. Ya se había muerto el otro faraón. Pudo haber pasado 20 años y regresar. Pero creo que es como un ejemplo de un futbolista, ¿no? Que está esperando 40 años para tirar el penal y llega el momento del penal y lo falla. Oiga, ya para qué, mejor. Que voy a para después de 2 semanas del mundial. Minor. Mi hermana Leida, la escuchamos. Ajá.
Con respecto a eso que están hablando, yo tengo aquí un texto aquí que dice que huyó a Madián, dice, porque temía que Faraón se enterara de que había matado al egipcio y lo viera como el líder de una rebelión judía. Ujú, O sea, es de mucho peso, por esa razón estuvo claro. de huida. Y es que era una amenaza real, no es simplemente, mira, Sí. te va a llegar una notificación y ahí vamos a ver el tema. No, no, es que de verdad que había una condena de muerte, digamos. Pero Sí, al fin y al cabo fue provisión de Dios. sí, sí. Ajá. Es cierto. Sí, y qué lavada, por eso le digo, qué lavada de ego le pegó Dios a Moisés Mm, por 40 años. qué levantín. Sí, o sea, qué clase de, No, qué clase, por llamarlo así, qué clase de coco wash le tuvo que pegar. pero Mm, también así conoció a su esposa y tuvo los hijos, o sea, no todo fue malo. No todo fue exactamente, malo. Ah, Muy exactamente. la positivo, vida, Rodolfo. Ajá. la vida no siempre tiene cosas malas para que sean malas, tiene cosas malas para cosas buenas después. Don Rodolfo, yo ahora sí le voy a poner este apodo y bien ganado durante tantos meses. Usted es el teólogo de la esperanza. Siempre tiene el otro lado positivo y me encanta eso, de verdad. Muchas gracias. Muy bien visto, muy bien, muy bien. Estoy muy feliz con eso. Bueno, vamos a repasar desde arriba qué vimos en este discurso, ¿no? Teníamos tres partes, del 17 al 19, del 20 al 22 y del 23 al 29. Y entonces vemos los paralelos. Bueno, lo que estaba pasando em, Esteban era injusto y cruel, ¿sí? Entonces, lo mismo que él estaba pasando, pues lo pasó Israel, ¿verdad? Hay promesa y sufrimiento, ¿verdad? No es que la promesa elimine el sufrimiento. Después pasa a hablarnos de Moisés. Tanto Moisés como Esteban fueron expuestos a la muerte. Y aún delante de la muerte fueron cuidados por el Señor y los dos brillaban delante del Señor. Entonces también entendemos que Moisés, Esteban y Jesús, llenos del poder de Dios, para enfrentar esas situaciones límites, ¿verdad? Y también analizábamos un poco cómo, aunque Moisés tenía un concepto de sí mismo, incapaz, tartamudo y útil, pues el final de esa segunda sección nos muestra cómo Dios lo veía. Claro, el 23 al 29 nos muestra la otra cara de la moneda, pues aunque estaba lleno de poder y de las palabras y hechos por medio del Señor, pues era humano, ¿verdad? Y cometió este gran error. Pero tanto Moisés como Esteban sufrieron rechazo. Rechazo por los que debían entender el plan de Dios y no lo entendían. Así que esta multitud que tiene Esteban, en breve lo van a matar. Así que viene el reto, porque esta semana sí tenemos reto. La semana pasada no tuvimos, entonces esta vez nos toca un reto bastante interesante. Bueno, ¿de qué va a tratar nuestro reto? Nuestro reto es basado en la vida de Moisés, ¿sí? Y también con este paralelo que Esteban hace entre la vida de Moisés y su propia vida, ¿sí? Entonces, este reto se llama No te adelantes a la mano de Dios. Y entonces, ¿cuáles son los pasos? Igual se los voy a escribir en el grupo, así que no se preocupen. Primero, el primer paso. Vas a escribir una situación que te produzca indignación, preocupación o deseo de intervenir, ¿verdad? Puede tratarse de un conflicto familiar, una necesidad dentro de la iglesia, dentro de tu organización, una relación que necesita reconciliación. Y la segunda es que ya que identificaste esto, tienes que escribir qué situación me preocupa, por qué creo que me corresponde intervenir, cómo pienso actuar y por qué considero que debo hacerlo ahora. ¿Ok? Ese es el paso 2.
El paso 3 es hablar con otra persona espiritualmente madura, ¿no? Que pueda cuestionarte con libertad y hacer ese análisis. ¿Observas en mí orgullo o impaciencia? ¿Mi método corresponde al carácter de Jesús? Tengan esa pequeña plática, ¿sí? Y el último paso es, bueno, vamos a hacer una acción de reconciliación. ¿Ok? Moisés preguntó, ¿ustedes son hermanos? ¿Por qué quieren hacerse daño, verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer una acción de reconciliación. Vamos a preguntarle al Señor qué quiere que hagamos. Si tenemos que escuchar antes de hablar, si tenemos que proteger a alguien, si tenemos que buscar a un mediador. Esa es nuestra misión esta semana, ¿sí? ¿Cómo lo ven? ¿Muy fácil, muy difícil? Oiga, lo vas a poner por escrito, porque yo hace rato me quedé. Sí, Yo iba a decirme que me robó las palabras. Póngalo bien en el chat, digo. Listo. Pero es eso. Vamos a ver el ejemplo de Moisés y vamos a pensar en una situación en la que queremos intervenir y vamos a preguntarle al Señor cómo lo hacemos. Pero antes de hacer una acción, vamos a pedir la opinión de alguien espiritualmente sabio para saber cómo abordarlo. ¿Está bien? Ok. Veo caras de preocupación. Muchas, sí. Bueno, que el Señor nos ayude con esta tarea. Yo también voy a estar haciéndola y les voy a contar la próxima vez que nos veamos. ¿Está bien? Bueno, Yo creo que la próxima vez que ya nos veamos, usted está aquí en Costa Rica. si el Señor lo permite, no, o sí. Sí. Se supone que... ¿Qué día estás en Costa Rica, Mae? El 7. Ah, sí. Sí, de 17. El próximo estudio Es la el 11. próxima semana. 7 es la próxima semana, sí. Ay, bueno, está bien. Ya estamos, sí. Yo decía que raro porque estamos haciendo maleta ya, pues claro, la otra semana. Me robaron una semana. Estás asustadillo, hombre. Sí. Bueno, entonces tenemos esa la vamos a tener que hacer con chocolate y pancito. Ya, listo. No coman jamón. No coman jamón conmigo porque yo no puedo ir a esas cosas. Pero le mandamos una foto, Daniel. Listo, Dani, así. Dani, vea, lo hacemos así. Nosotros nos comemos el pan y usted nos ve por la cámara. ¿Qué le parece? Mira que yo vivo... Un pedacito por la cámara. Como dice la canción, y gato. Yo lo vivo así, ¿no ve que en la empresa tenemos una reunión mensual los primeros, el primer día de cada mes y se hace desayuno y todo. Ahora yo estoy trabajando desde la casa, entonces los veo nada más. Ay, la boca agua. Y después yo nada más digo, qué rico, me supo. Exacto. Le mandamos por encomienda algo. Oiga, ya se comprometieron, Dani. Algo le mandamos. Me avisan. Sí. No se puede. Sí, no, pan está difícil. Pero bueno, ahí lo pensamos. Pero sí, tenemos que ya ver cómo nos juntamos. ¿Está bien? ¿Cómo nos vemos? Nos vemos ahí en Manolos, dirían por ahí, ¿no? A la mitad. Oiga, para nosotros es bien difícil. ¿Ir a Manolos? No, ir a tu casa. Ay, nos queda muy largo. Y si hablo fuerte, lo escuchan desde la casa. A la vueltica. Sí, imagínate. Bueno, mis amados, vamos a orar y muchas gracias, de verdad. Un tiempo muy, muy provechoso. Y sí, disculpen que me conecté como 15 minutos tarde, pero un gusto verlos y ya nos vemos pronto, ¿sí? Bueno. El Señor lo permite. Bueno. Que Dios te bendiga. Igualmente, pero oramos antes. Gracias. No se vaya, Dani. Vamos a orar. No se vaya, Dani, que sí le vamos a invitar el pan un día, no se preocupe.
Oramos, Señor y Dios, tú sabes, Padre Celestial, cómo es de complejo vivir en un mundo caído, Señor. Y de verdad, pues vemos este caso de Esteban, como sus propios hermanos y las personas que entendían o deberían haber entendido la palabra del Señor, pues ahora están a punto de matar a uno de tus enviados, Señor. Lo mismo vemos en Moisés, lo mismo vemos en Jesús, pero te pedimos que en el momento, Señor, en que tengamos que vivir rechazo por tu palabra, Señor, tú nos recuerdes todas estas hermosas verdades que hemos visto en este estudio, Señor. Que aun si tuviéramos que ser expuestos a la muerte, Señor, entendemos que tú cuidarías de nosotros. Haz brillar tu rostro sobre nosotros con tu paz, con tu poder, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, actuando en nosotros, porque al igual que Moisés reconocemos que en nuestras propias fuerzas no podríamos, Señor. Y aunque pasemos por injusticias o crueldades, Señor, Sí, Señor. ayúdanos a recordar tu promesa, Señor. tu Sí, Emanuel, Señor. que tú Sí, estarías Señor. con nosotros, Señor. Y gracias, Sí. Padre Celestial, porque aún en medio del valle de sombra y de muerte, sigue siendo nuestro buen pastor. Y te pido, Señor, por tu bendición para con mis hermanos también. Te doy gracias por su vida y por enseñarme tanto, Señor, también a través de ellos. Y rogamos, Padre Celestial, que podamos seguir estudiando tu palabra, al mismo tiempo que tu palabra sigue estudiando nuestros corazones. En el Sí, nombre Señor. de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, un Bueno, fuerte abrazo y que descansen. Amén. Bueno, buenas noches. Bueno, Muchas buenas gracias. Daniel. noches. Hermano de República de Plátano.